Hola viajeros, acabamos de bajar del crucero. Sí, acabamos de llegar a Cape Town, Ciudad del Cabo en Sudáfrica. Sudáfrica. Vamos a ver qué hay en el camino. Nos dijeron que se puede ir a pie, podemos recorrerla, que es muy segura. Así que allá vamos. ¡Vámonos! Ya estamos oficialmente en Ciudad del Cabo. Y ya cruzamos, ya estamos del otro lado. Ahora sí. Atrás nuestros está la terminal de cruceros y ahora vamos hacia Robben Island, que hay un ferry acá muy cerquita, a unos 5 minutos a pie, que te lleva a una excursión a visitar donde estuvo Mandela, en prisión. Y bueno, es un tour de 4 horas que parece bueno y cuesta alrededor de $35. Así que ahí vamos. Estamos caminando por el corazón turístico de Ciudad del Cabo, que se llama Bahía Waterfront. algo así. Es un lugar súper moderno, lleno de tiendas, restaurantes. Así que este es el camino que tenemos que tomar para ir a Robben Island, al ferry que nos va a llevar a Robben Island. Es muy lindo, me gusta. Es precioso, la verdad que tiene un diseño muy moderno, todo está muy nuevo. Creo que es una de los puertos de la ciudad más lindas que visitamos. Sí, exactamente. Para mí es la de la más linda. Subiendo estas escaleras hay unos banquitos como de madera para si quieren descansar mientras suben las escaleras. ¡Ah! Miren quién está descansando justamente. Se ve que está muy agitada de las 4 cuadras que caminamos. Atrás mío tengo Table Mountain, que es una montaña así, como media chata, por eso el nombre de Table Mountain. Table es mesa en inglés. En nuestro camino hacia el ferry encontramos varios lugares de interés como el Seis Moka, que es el Museo de Arte Contemporáneo Africano, que es pago. Hay también galerías de arte con entrada gratuita y el Museo del Diamante con muestras de diamantes en bruto. En el museo te cuentan la historia del diamante en Sudáfrica y se puede aprender sobre la industria, teniendo la chance de ver cómo se fabrica un diamante hasta el producto final. La entrada cuesta 400 rand, que son unos $24. Y justo frente al ferry se encuentra esta hermosa torre del reloj inaugurada en el año 1882. Ya tenemos los tickets para ir a Robben Island. Tenemos turno para La 1 de la tarde, son las 12, así que vamos a aprovechar, como este lugar es tan grande, vamos a aprovechar y vamos a tratar de recorrer lo máximo posible, porque este tour dura 4 horas, así que ya cuando volvamos va a ser medio tarde, pero bueno, igual si no nos queda tiempo lo vamos a recorrer después, porque debemos recorrer todo porque es hermoso. Robben Island es el lugar en donde estuvo Mandela encarcelado durante 18 años. Así que bueno, vamos a ver de qué se trata el tour. Me está molestando una mosca. A mí me molesta la mosca. Me está molestando una mosca. Y no soy yo. Otra. En la descripción te dejamos el enlace al video completo de lo que fue nuestra visita a Robben Island, donde estuvo Nelson Mandela, activista contra el apartheid, encarcelado por 18 años. Seguimos nuestro recorrido por Victoria y Alfred Waterfront. Pudimos ver cómo se abría el puente de la Torre del Reloj para dejar pasar las embarcaciones. Luego de cruzar, lo primero que vemos es el antiguo edificio del capitán del puerto. Esta zona es conocida por su ambiente vibrante, música en vivo y actuaciones callejeras. Hay tiendas, restaurantes, hoteles de lujo y hasta una rueda de la fortuna o vuelta al mundo, cuyo costo es de 275 rand para adulto, que serán unos $17. En esta zona se encuentra también el Shopping Victoria Wharf, con todas las tiendas de moda. Es el centro comercial más popular de Sudáfrica. Esta vez tuvimos la oportunidad de vivir Ciudad del Cabo de noche, ya que el crucero quedó una noche en el puerto. En la descripción te dejamos el link al video completo. Amanecimos con este espectáculo natural. Acabamos de hacer el check-out del crucero en el que estábamos y en el mismo tiempo el check-in en el mismo crucero y con el mismo camarote. Y ahora estamos yendo al centro de la ciudad para recorrer un poquito
los lugares históricos. Así que veremos. Nos dijeron que es seguro para caminar, pero obviamente que tengamos cuidado por ahora. Acá esta parte, que es la, digamos, estaremos a ¿cuánto? 6, 7 cuadras del puerto. Súper segura, súper linda. Por toda la ciudad habían placas sobre lo que fue el apartheid. Paseamos por Long Street, una calle muy comercial llena de restaurantes, cafés y tiendas. Guardini peatonal. Luego caminamos hasta Green Market Square. Es una plaza histórica en el centro de la antigua ciudad del Cabo, con puestos donde venden souvenirs y artesanías sudafricanas. Durante el apartheid, esta plaza era el foco de protestas políticas por su proximidad al Parlamento. Pasamos por el Slave Lodge, uno de los edificios más antiguos de Sudáfrica, antes de ingresar a Company Garden. Es un gran parque público y el pulmón verde de la ciudad. Es el jardín más antiguo de Sudáfrica y patrimonio nacional. Los principales sitios de interés en el jardín son el Parlamento y la Biblioteca Nacional de Sudáfrica. Nos llamó la atención la ardilla blanca. ¡Sí! Muy bien. Pegado al jardín se encuentra la Catedral de San Jorge, también conocida como Iglesia Catedral de San Jorge Mártir. Es una catedral anglicana. Frente a la catedral y para ir volviendo al puerto, tomamos la calle St. George Mall, que es una calle peatonal y en toda su extensión hay un shopping a cielo abierto. Ciudad del Cabo nos sorprendió con su belleza, cultura y modernidad. Si te gustó este destino, dale like al video, suscríbete y activa la campanita para seguir viendo nuestro recorrido por África. Y no olvides ver nuestro tour por Robben Island y la vida nocturna en Ciudad del Cabo. Chau, chau.